En esta bendita fe les saludo, paz a vosotros. Su hermano en Cristo, Andrés Andrade, hablando en esta tarde el tema, ¿sabía usted? El tema es hablar acerca de Lucano. Cuando hermanos hay en la iglesia, hermanos que se llaman o les llaman Lucas, es propio que les digamos Lucano. Es propio, hermanos. A través de esta cápsula quiero decir que Lucas es del griego aukas y es la contracción Lucano, de esa palabra, Lucano. Por eso es que vamos a hablar a través de esta cápsula de este Lucano, de este Lucas. ¿Quién fue Lucas? Lucas fue el autor del tercer evangelio y también de Hechos de los Apóstoles. Es muy importante porque en los Hechos de los Apóstoles, los actos que se escriben de los apóstoles, está súper involucrado este evangelista. Cuando, hermanos, dice el capítulo 16, vamos a ver que hay una palabra importantísima que es nosotros. Ya de entrada, sabiendo que Lucas escribe estos Hechos de los Apóstoles en muchos actos que a la vez podríamos desconocerlos. Nosotros, el autor que es Lucas, habla en primera persona. Esto hay que comprenderlo muy bien, dando a entender su presencia en los acontecimientos que está narrando. Hechos de los Apóstoles nos hace ver que, hermanos, ¿de quién aprendió Lucas? Así como decimos, hay 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿sí? ¿De quién aprendió Pedro? De Mateo. ¿De quién aprendió Lucas? Del apóstol Pablo. Entonces vamos a hablar acerca de este Lucano. Dice, hermanos, Hechos, capítulo 16. Vamos a ver desde el versículo 10. Vamos a ver estos viajes que se hacen y como también se habla de, hermanos, de una mujer. Vayamos al versículo. Versículo 10, Hechos 16, 10. Y como vio la visión, luego procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y partidos pues de Troas, vinimos, que es un plural, camino derecho a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la parte de Macedonia y una colonia. Y estuvimos, plural también, y estuvimos, aquí está hablando de su persona, Lucas, en aquella ciudad algunos días. Y un día de sábado salimos de la puerta junto al río, donde solía hacer la oración, y sentándonos, plural, hablamos, plural, a las mujeres que se habían juntado. Hablamos, está aquí hablando Lucas. Entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo, el corazón de la cual abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Nótese que Lucas está escribiendo, pero está también hablando del apóstol Pablo, está escribiendo de Pablo, qué es lo que hacía este apóstol. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó, diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y constriñónos, y aconteció que yendo nosotros a la oración, aquí está de nuevo cuenta un plural donde está, hermanos, haciendo alusión a la persona de Lucas. Una muchacha que tenía espíritu pitónico nos salió al encuentro, la cual daba grande ganancia si a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo
y a nosotros, aquí se vuelve a repetir la palabra nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios, del Dios alto, los cuales os anuncian el camino de la salvación. Importante tomar lo que está escribiendo Lucas. Es como si usted escribiese una carta y hace alusión a otras personas donde usted está siendo involucrada o involucrado. Era la forma de hablar de Lucas. Capítulo 20. En Hechos, capítulo 20, dice a partir del versículo 5. Hace alusión a Pablo en Troas, pero quiere decir que también Lucas estuvo ahí. Estos, versículo 5, Hechos 20, delante nos esperaron en Troas. Y nosotros, ¿sí?, entre ellos yo, Lucas, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y vinimos a ellos a Troas en 5 días, donde estuvimos 7 días. Y el día primero de la semana, que es domingo, junto a los discípulos, a partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de partir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban juntos, y un mancebo llamado Euticho, que estaba sentado en la ventana, tomó un largo sueño, tomado de un sueño profundo. Como Pablo disputaba largamente, postrado del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue alzado muerto. ¿Quién? Euticho. Entonces descendió Pablo y derribóse sobre él, y abrazándole dijo, no os alborotéis, que su alma está en él. ¿Qué hizo Pablo cuando se echa sobre este joven, sobre este muchacho? Según los conceptos, es que le daba respiración de boca a boca. Esto no es nuevo, ya está desde el Antiguo Testamento. Después, subiendo y partiendo el pan y gustando, habló largamente hasta la mañana, y así partió hasta el alba, cuando ya está saliendo el sol. Y llevaron al mozo vivo, y fueron consolados no pocos. Y nosotros, entre ellos yo, Lucas, subiendo en el navío, navegamos, otra vez el plural, a Asón, para recibir de allí a Pablo, pues así había determinado que debíamos de ir por tierra. Y como se juntó con nosotros en Asón, tomándole vinimos a Mitilene. Nosotros, siempre nosotros. Es cuando el vocablo que está utilizando la palabra de Dios. Acuérdense que cuando nosotros saludamos paz a vosotros, estamos hablando de un plural. Entonces quiere decir que aquí Lucano estuvo involucrado hermanos, en aquella noche donde Euticho viene a caer de la ventana porque está ahí adormilado, y hermanos, Pablo se acerca y le da respiración de boca a boca, y vuelve a estar vivo, vuelve a tener vida. Y también se habla aquí y nosotros cuando navegamos a Asón. Capítulo 21, capítulo 21 del versículo, voy a tocar solamente algunos versículos porque es larga la lectura. Versículo 1. Y habiendo partido de ellos, navegamos y vinimos camino derecho a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de ahí a Pátara o Patara. 5, versículo 5. Y cumplidos aquellos días, salimos acompañándoos todos, yo y los demás, con sus mujeres e hijos,
hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas, puestos, no puestos, sino puestos de rodillas, en la ribera oramos. Yo también, Lucas, oré. Versículo 7. Y nosotros, cumplida la navegación, vinimos de Tiro a Tolemaida y habiendo saludado a los hermanos nos quedamos con ellos un día. Versículo 10. Y parando nosotros ahí por muchos días, ¿sí?, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Versículo 12. Lo cual, como oímos, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Está implicado que tenían que tener una responsabilidad y anunciar a Pablo de los peligros que existían para su persona. Versículo 18. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a Jacobo y todos los ancianos se juntaron. Los ancianos se juntaron con Pablo y también yo, Lucas. Filemón, cuando se escribe esa carta a Filemón, vamos a ver a Lucas, el evangelista. Esta carta, repito, a Filemón, dice Filemón, capítulo 24. A veces nos cuesta encontrar esa carta. En el año 64 se escribe el apóstol Pablo a Filemón, pero ve el versículo 24. Es un solo capítulo, pero dice: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Por eso de la creencia que Pablo enseñó a Lucas, porque eran quienes les ayudaban. Aparte de Lucas, Aristarco, ¿sí?, Marcos y otros colaboradores. Aquí aparece en esta carta a Filemón, le repito a usted, en el año 64, la presencia de este evangelista Lucas. Colosenses 4:14. Carta del apóstol Pablo, cuando escribe a los colosenses, nótese bien lo que está diciendo en este capítulo 4 y versículo, le decía a usted, Colosenses 4, dice el versículo 14. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Sí, entonces hay una controversia por ahí que si Lucas era efectivamente un médico que sanaba salud, aunque nosotros en la iglesia creemos que sí. Hay otros comentarios de la iglesia popular donde argumentan que cuando se dice Lucas el médico, se habla de una persona que es ducha en la ley de Dios. Pero nosotros creemos que este era un médico que, hermanos, recetaba medicina. Bien, dice 2 Timoteo 4. Vamos a ver aquí, 2 Timoteo, en el capítulo 4, cómo también se menciona a Lucas de la siguiente manera. Pablo iba a tener, hermanos, que llegar a su fin. Que llegar a su fin. ¿Cuántos seguidores también tuvo el apóstol Pablo? ¿Cuántos compañeros tuvo el apóstol Pablo? Pero al término de su vida solamente hubo uno que estuvo cerca de él. Lucas capítulo 4 y versículo 11. Lucas solo está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Tú, Lucas, estás conmigo, pero está en esa reflexión, considerando que se necesitaba a Marcos que viniera con Lucas para que tuviera esa entrevista, hermanos, para el ministerio de Pablo. Pues, hermanos,
¿Sabía usted que Lucano, es nombrado en Hechos de los Apóstoles, que él escribe bajo, hermanos, esa palabra nosotros, que él mismo se involucra en todo lo que está escribiendo en este Hechos de los Apóstoles? ¿Sabía usted que? Hasta la siguiente cápsula. Pasa a vosotros.